De los 50 santos que se conservan en Italia, los investigadores han identificado un total de 29 cuerpos momificados de forma natural, incluido el de Catalina de Bolonia. Las momias duraron cientos de años, desde el siglo IV al XX. La mayoría estaban enterradas debajo de los altares sagrados de iglesias, ya que esta era una práctica común a principios del siglo IV. Los investigadores creen que las momificaciones espontáneas se produjeron porque en algunas criptas se dieron las condiciones climáticas adecuadas. En estas condiciones el ambiente está cerrado y por tanto hay muy poco contacto con el exterior. Aquí la temperatura y la humedad se estabilizan y tampoco entra ninguna bacteria que podría contaminar el cadáver. La temperatura en algunas criptas era de unos 14 grados y esta es una temperatura inferior a la necesaria para que crezcan las bacterias. Y por tanto, en algunos casos, estas criptas eran una especie de lugares de momificación natural. La región de la Toscana, en el centro de Italia, es seca y montañosa. En 1980, el suelo de una de las criptas de la iglesia de San Sebastiano, en la pequeña comunidad de Navelli, se colapsó. Los investigadores se quedaron boquiabiertos con el tesoro que encontraron. Alrededor de 250 momias naturales de gente del pueblo que databan del siglo XIX. Las condiciones del interior de las criptas permitieron la momificación natural, porque la circulación del aire propiciaba la deshidratación de los tejidos blandos, que es el requisito principal para la conservación de los cuerpos. También encontramos restos de cal en donde estaba el cadáver, y esto pudo haber jugado una parte muy importante en la conservación, porque es un agente antibacteriano muy reconocido. Tan solo a 3 metros de la cripta, los cuerpos del túnel estaban descompuestos. Solo encontramos esqueletos y huesos debido a las filtraciones de agua en el túnel. Aunque las pruebas patológicas explican la conservación de algunos santos, otros siguen siendo un misterio. La ciencia no puede explicarlo todo. En el siglo XV, en Génova, Catalina Fieschi Adorno cuidaba incansablemente a los pobres y los enfermos en el hospital de la ciudad. Una plaga diezmó la ciudad de Génova. Dicen que falleció alrededor de un 75% de la población. Ella trabaja sin descanso, arriesgando su salud para luchar contra esta plaga. Y por tanto se ganó la reputación de santa porque era una persona muy bondadosa. Cuando Catalina falleció en 1510, fue enterrada en una capilla del hospital y permaneció allí durante 18 meses, hasta que su ataúd, dañado por el agua, tuvo que ser abierto. A pesar de que la mortaja estaba mojada, su cuerpo estaba incorrupto. El descubrimiento de su cuerpo incorrupto fue lo que generó este cultus o veneración religiosa hacia ella. Lo que normalmente sucedía era que una persona sagrada era venerada como santa, y entonces a veces su cuerpo era encontrado incorrupto, y esto simplemente añadía un poco más de misticismo y veneración a su imagen. 450 años después, en 1960, los físicos volvieron a examinar el cuerpo de Santa Catalina de Génova. Llegaron a la conclusión de que a pesar de que la reliquia estaba oscura y seca, no había sido embalsamada ni tampoco se trataba de una momia natural. Santa Catalina de Génova fue enterrada aislada, sin ningún otro cadáver cerca, sin ningún sitio por donde pudieran entrar bacterias. Por desgracia, el agua llenó las paredes de la iglesia y la humedad causó la corrosión del ataúd y disolvió la ropa de Catalina.
Lo que resulta realmente inexplicable es que en esas condiciones, con tantas filtraciones de agua, el cuerpo de Catalina pudiese permanecer incorrupto. Mientras que en algunos santos el fenómeno de la incorrupción sigue siendo un misterio, la Iglesia Católica no ha tenido en cuenta todas las pruebas patológicas que se han realizado a las momias naturales y artificiales. En los últimos años ha reconsiderado el fenómeno de la incorrupción como señal milagrosa de santidad. Cuando por fin la Iglesia Católica se decidió a estudiar el proceso de descomposición y momificación, empezó a retractarse de toda la doctrina de la incorrupción. El Papa Juan Pablo II, experto en beatificaciones y canonizaciones, cambió las normas porque reconoció que muchas de esas cosas que habían sido declaradas milagros en el pasado no serían declaradas milagrosas ahora. Aún así, a muchos les costó no sorprenderse ante la presencia del cuerpo incorrupto de un santo. Los peregrinos modernos traían objetos suyos y de sus seres queridos y rezaban por un milagro. En torno a los restos del santo había notitas de agradecimiento, declarando lealtad y otras pidiendo favores. Como hombre de ciencia, yo tenía que encontrar todas las condiciones que hubieran favorecido la momificación. Mientras que para los creyentes, esto era fruto de una intervención divina. Los incorruptibles son venerados principalmente porque son santos, y son recordados por su santidad y sus milagros individuales. Puede que los creyentes estén a punto de perder una de sus reliquias más queridas. El cambio climático y el microclima están alterando la conservación de los cuerpos de los santos que han permanecido incorruptibles tanto tiempo. Basta pensar en la electricidad, la temperatura que generan las calefacciones, la polución medioambiental, las vibraciones de la Tierra. Todo esto está empezando a deteriorar los cuerpos que han permanecido incorruptos y perfectos durante cientos de años y que de repente están empezando a mostrar signos de descomposición. Año tras año, para que pudieran seguir exhibiéndose y estar presentables, los cuerpos de los santos han tenido que ser restaurados. Las manos de Catalina Labouré están hechas de cera. Las cejas y los pómulos de Rita de Caccia han sido reparados con cera e hilo. Una suave capa de cera protege las manos y los pies de Catalina de Bolonia. En diciembre de 2000, científicos italianos y representantes de la Iglesia se reunieron en L'Aquila, Italia, para discutir el cuidado de los santos incorruptos. L'Aquila fue elegido por su importancia histórica y religiosa, porque en él están varias momias naturales del siglo XV. Los santos incorruptos fueron declarados Tesoro Nacional con el merecido apoyo de un estudio científico de conservación. Fueron gente históricamente importante. Hay incontables escritos sobre estas personas y, por tanto, es importante conservarlas. Forman parte del patrimonio cultural. El legado de estos santos está lleno de actos de fe, amor y piedad, y la increíble conservación de sus cuerpos ha añadido más espiritualidad a su estatus. Para muchos son un testimonio de la vida después de la muerte, su conservación una señal de esperanza. Un selecto grupo de santos comparten un vínculo único.